La traición interna y la cruda verdad de Sergei Lavrov. Amigos de Que Hablan Geo, bienvenidos de nuevo a la Torre de Mando. Vamos a entrar en un terreno pantanoso donde muchos de ustedes se van a sentir, yo diría que incómodos. Sé lo que dicen en comentarios, por qué Rusia es tan pasiva, por qué Putin parece la esposa sumisa que busca la aprobación de Occidente. Muchos ven a Rusia como el estandarte inmaculado de la libertad contra el globalismo, pero hoy el propio Sergei Lavrov ha decidido romper el cristal de las ilusiones. Sí, aquí vamos a aplicar la duda metódica. Y si el enemigo más peligroso de la federación no está en Washington, sino en los despachos de Moscú, Lavrov ha soltado 10 revelaciones que son una bofetada para los patriotas. Ha admitido que hay individuos en el sistema ruso enamorados del dinero fácil, obsesionados con los lujos de Occidente, dispuestos a vender la soberanía del país a cambio de que Trump les permita seguir siendo sus nativos favoritos en una nueva era colonial. Así pues, que en este video les digo una cosa, no es para los que buscan propaganda reconfortante, ¿eh? Es para los que quieren enfrentar o entender la razón de Estado y los peligros de la traición interna. En este video analizaremos cómo los acuerdos de recursos que propone Estados Unidos podría ser el caballo de Troya que termine lo que empezó en 1991. Así pues que si valoráis este análisis crudo, sin filtros y sin censura, vuestro puesto de combate es vital. Fuego preventivo con el me gusta, para que la verdad no sea enterrada por el algoritmo. Apoyo a la torre de mando. Mantener esta señal independiente solo es posible gracias a vuestras membresías, PayPal, Buy Me a Coffee. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario y vuestro apoyo es nuestra munición. Gracias por sostener la brecha. Y bueno, prepárense porque Sergei Lavrov ha hablado de personas de no confianza en Washington. Pero lo que ha insinuado sobre la codicia primitiva de los suyos es lo que debería quitarnos el sueño. Como dice la primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. El león no solo ruge afuera, a veces el león está dentro del palacio buscando a quien devorar. Así que iniciamos el análisis de las 10 revelaciones que cambiarán su forma de ver a Rusia. Cine Mora. Ahora, por alguna razón, la página web de la MID.ru está bloqueado. No sé si ustedes han intentado ingresar, pero en la parte del mundo, de nuestro queridísimo planeta donde me encuentro, a partir de hoy no he podido ingresar. He encontrado fracciones de esta entrevista en la página, podríamos decirle, de Telegram del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso y he encontrado un artículo de opinión de un diario ruso, que es lo que vamos a analizar hoy. Empecemos por lo que hemos encontrado directamente en la página de Telegram del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y empecemos con El Mundo sin Yalta. La fuerza es la verdad. Amigos de Que Habla Geo, mientras en Washington juegan a las bolsas de valores, en Moscú, Sergei Lavrov ha soltado una verdad incómoda. El sistema internacional ha muerto. Según Sergei Lavrov, estamos en una espiral que nos devuelve a un mundo donde no hay Versalles, ni Yalta, ni leyes. Solo queda el might is right. La fuerza es la verdad. Sí. Estados Unidos ha declarado oficialmente que nadie les da órdenes. Están dispuestos a secuestrar o asesinar líderes para defender su bienestar. Rusia responde con la frase de la película Bodrat. No es Dios quien manda, sino la fuerza de la verdad. Pero en el 2026, la verdad parece estar respaldada por misiles hipersónicos. Sí. La humillación de Alemania y el neocolonialismo. Sergei Lavrov es quirúrgico.
Europa ha sido recortada por Washington. Alemania fue humillada con la destrucción de los flujos del norte y ahora se les obliga a comprar energía al doble de cara para castigar a Rusia. ¿Quién está castigando a quién, no? Así pues que ¿es esto una alianza o una era colonial moderna? Hungría y Eslovaquia están luchando por su supervivencia económica, defendiendo el gas barato, mientras Bruselas les da lecciones de moral desde la arrogancia neocolonial. Europa, que dirigió el mundo por 500 años, intenta ahora vivir a expensas de los demás, pero ya no tienen el poder para dictar las reglas. Se han convertido en la periferia sacrificable de los intereses estadounidenses. El acuerdo de Alaska y el engaño de los mercados. Ojo a esta revelación, amigos de Que Habla Geo. Lavrov confirma que Rusia estaba lista para resolver el problema de Ucrania, incluso en Alaska. ¿Pero qué hace Estados Unidos? Titubean. Nos dicen que habrá perspectivas económicas, mientras intentan desplazarnos de todos los mercados energéticos mundiales. Palabras de Lavrov. Aquí vemos la razón de Estado. Washington no quiere paz, quiere monopolio. Trump intenta seducir a Rusia con promesas mientras les roba el mercado. Pero Lavrov es claro. Para que haya proyectos mutuamente beneficiosos, Estados Unidos tiene que respetar los intereses rusos. Rusia no va a ofrecer sus recursos a quien intenta asfixiarla por la espalda. Los 4 aliados de Rusia. El ejército de drones. Sergei Lavrov, actualiza la historia. Si el zar Alejandro III decía que Rusia solo tenía 2 aliados, el ejército y la marina, hoy la realidad de 2026 suma 2 más, las fuerzas aeroespaciales y el nuevo ejército de drones. El mensaje al mundo es simple. A los débiles los golpean. Rusia ha decidido ser fuerte, no solo en recursos, sino en tecnología de alta calidad. Sergei Lavrov nos dice que la diplomacia pragmática ya no se hace en las embajadas, sino desde la fortaleza espiritual y científica. Si no hay respeto mutuo, solo queda la preparación para el conflicto. Esta es la síntesis que he sacado de lo que he podido encontrar en Telegram del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Ahora entremos a la revelación de las 10 revelaciones de Sergei Lavrov. Y por favor, prepárense porque lo que viene es fuerte. Empecemos por el instinto sobre la ley, la doctrina de Trump, desnuda. Sí. Lavrov comienza con una bofetada de realidad. Dice que la administración de Donald Trump ha tirado el derecho internacional a la basura. Según el ministerio, Washington ya no finge. Declara abiertamente que se guiarán por sus propios instintos y su propia moral. ¿Qué significa que una superpotencia actúe por instinto? Significa que el mundo ha vuelto al estado de naturaleza de los jóvenes. Si Trump siente que necesita el petróleo de Irán o los recursos de Rusia, el instinto del depredador prevalece sobre cualquier tratado. Amigos de Que Habla Geo, Sergei Lavrov nos advierte que la Organización de Vigilancia Especial, por sus iniciales OVE, vamos a mencionar esta organización varias veces en este video, así que recordar estas iniciales OVE no fue un accidente. Fue la respuesta necesaria para evitar que Rusia terminara convertida en una colonia de materias primas para alimentar esos instintos estadounidenses. La cruda verdad es que ya no hay árbitro en este partido, solo jugadores con armas pesadas. Y aquí tenemos que entrar ya con nuestra lupa táctica. Y aquí decimos donde no hay más ilusiones. No más ilusiones, amigos de Que Habla Geo. Lavrov nos invita a abandonar las ilusiones. Durante décadas, Moscú intentó jugar bajo las reglas de Versalles o Yalta, pero ese juego se acabó. La primera revelación es que Estados Unidos ha regresado a la era del salvaje oeste, the Wild West, como le dicen, ¿no? Pero global. Si eres débil, te oprimen.
Si tienes recursos, te los quitan. Trump es el showman de un sistema que ha decidido que su bienestar justifica cualquier medio, incluyendo el asesinato de líderes o golpes de Estado. ¿Mm? Revelación número 2. El bienestar del depredador. Secuestros y recursos. Amigos de Que Hablan Geo, Lavrov pone los puntos sobre las IES en esta segunda revelación. Washington ha oficializado lo que antes hacían en las sombras. Nadie nos da órdenes. Para Estados Unidos, el bienestar de sus ciudadanos, o mejor dicho, de sus corporaciones, justifican cualquier crimen. Sergei Lavrov menciona explícitamente lo que están haciendo a Irán junto con Israel. No se trata de democracia o de derechos humanos. Se trata de recursos naturales. Si un país tiene lo que ellos necesitan y su líder no se somete, la respuesta de la administración Trump es el catálogo del manual de la CIA. Golpes de Estado, secuestros o asesinatos directos. Es el viejo principio imperialista, ¿verdad? Might is right. La fuerza hace el derecho. Frente a esto, Lavrov rescata la esencia de la película rusa Bodrat. Dios no está en el poder, sino en la verdad. No está en el poder, sino en la verdad. El problema es que este lunes 23 de marzo, la verdad estadounidense se mide en barriles de petróleo y en la capacidad de eliminar a quien se interponga en su camino. Apliquemos un poquito de lupa táctica aquí. Y llamemos esto el faro de la OVE, de la OVI. ¿Por qué Lavrov menciona la Organización de Vigilancia Especial en este contexto? ¿Por qué entiende que si Rusia no se mantiene vigilante y fuerte, será la próxima en la lista de los recursos necesarios para el bienestar de Washington? Y les digo una cosa, no es una exageración, amigos de Que Hablan Geo. Cuando un líder mundial admite que no reconoce leyes externas, está declarando la guerra total a la civilización. Estamos en un mundo donde el secuestro de un líder soberano es visto en la Casa Blanca como un ajuste de mercado. Es como siempre les digo, sed sobrios y velad, porque el león no tiene límites morales, solo hambre, solo apetito. Entremos a la revelación número 3. El monopolio de la energía. Ese ataque directo de Trump, ¿no? Sergei Lavrov acaba de dinamitar un mito. Muchos creen que las acciones son un arrastre de la era Biden, pero el ministro es tajante. Las primeras sanciones de gran calado contra Lukoil y Rosneft son obra directa de la administración Trump, no de la administración Biden. ¿Sí? Así que no se trata de ideología, se trata de la doctrina de dominio. Estados Unidos ha puesto a Rusia en la misma lista de objetivos que a Venezuela e Irán. El objetivo, expulsar a los competidores de los mercados energéticos mundiales para que solo quede el gas y el petróleo controlado por Washington. Es lo que siempre les he dicho. No importa si es derecha o izquierda, demócratas o republicanos, son alas de la misma ave, del mismo halcón. No importa si es Biden o si es Trump, Biden empezó, Trump lo está terminando, le está dando continuación. Ahora, no se me confunda, pero no me quiero desviar mucho porque hoy este programa es dedicado a las 10 revelaciones de Sergei Lavrov, pero algo que les quiero advertir es de que también tened en consideración que Donald Trump solamente es un títere, es una marioneta. Donald Trump trabaja para alguien y ese alguien es el que decide si es la derecha o la izquierda la que va a hacer el trabajo sucio. ¿Mm? Son los billonarios estadounidenses que no se ensucian las manos porque están ocupados a otro nivel con cuestiones globales.
Y para eso tienen al, al populacho. Y en el populacho tienen a los políticos, que son marionetas de ellos mismos. Hay que tener esto siempre en la mente. O sea, y no seguir con el jueguito de que estamos votando por alguien que ya ha sido elegido antes con una entrevista y con un escrutinio más intenso a favor de los globalistas, a favor de los billonarios. Pero bueno, regresemos a las 10 revelaciones de Sergei Lavrov. Es una guerra de mercados disfrazada de diplomacia. Trump no busca la paz en Ucrania o en el Golfo por bondad. Busca que Rusia y los demás dejen de ser un estorbo para su monopolio. Como dice Sergei Lavrov, el bienestar de Estados Unidos requiere que el resto del mundo sea su colonia de materias primas o simplemente que desaparezca del mercado. La soberanía bajo fuego. Amigos de que hablan Geo. Cuando Sergei Lavrov menciona a Lukoil y Rosneft, está señalando las columnas que sostienen la soberanía rusa. Al sancionarlas, Trump está enviando un mensaje. O te sometes a mis reglas de mercado o te asfixio. ¿Ven ahora por qué la OVE, la Organización de Vigilancia Especial, es tan necesaria? La vigilancia hoy no es solo militar, es también económica. Es que si no protegemos nuestras venas energéticas, los instintos de la Casa Blanca nos van a devorar. Y hablo de esa manera porque no solamente es Rusia, somos todos nosotros. Revelación número 4. La Europa humillada. El suicidio energético. Sergei Lavrov no tiene piedad con la diplomacia europea. La cuarta revelación es una autopsia de la soberanía de la Unión Europea. El ministro recuerda cómo Estados Unidos presionó durante años para que Europa abandonara el Nord Stream. El resultado hoy, a Europa se le ha negado físicamente su energía barata. Alemania, la locomotora del continente, ha sido humillada y obligada a aceptar su propia desindustrialización. Así que aquí apliquemos el pensamiento crítico. Mientras Berlín calla ante la humillación, solo Hungría y Eslovaquia luchan con uñas y dientes para mantener el gas ruso como motor de sus economías. La respuesta de Bruselas y Washington es un insulto a la lógica. Comprarlo al doble de precio porque hay que castigar a Rusia. Lavrov desenmascara la trampa. El castigo a Rusia es en realidad la esclavitud económica de Europa ante el gas de esquisto estadounidense. Así que sobrios ante el saqueo. Como dice nuestra central de reflexión, sé sobrios y velad, ¿no? El adversario no solo está en el frente de batalla, está en los contratos de suministro. Lavrov nos muestra que la ética neocolonial ha vuelto Europa, que saqueó al mundo durante 500 años, ahora está siendo saqueada por su hermanito mayor. ¿Ven la razón de Estado? Estados Unidos elimina la competencia alemana y rusa, ¡pah!, de un solo golpe, convirtiendo a la Unión Europea en un cliente cautivo y empobrecido. El castigo a Moscú es la excusa perfecta para el gran robo del siglo XXI. Entremos a la reflexión, a la revelación, perdón, no reflexión, revelación número 5. El retorno al colonialismo, de Serbia a Nicaragua. Amigos de Cablanjeo, Sergei Lavrov ha sido brutalmente honesto. La quinta revelación es el diagnóstico del nuevo orden. Estados Unidos y la burocracia de Bruselas quieren regresar a la era colonial. Y no es una metáfora. Es el plan de vivir a costa de otros y dictar todo a todos con una arrogancia que desborda. Así que otra vez los invito a aplicar el pensamiento crítico. Lavrov pone a Serbia como el ejemplo actual. Biden comenzó el trabajo de limpiar los intereses rusos de Belgrado y Trump lo está terminando. Pero atención a la advertencia para nuestra audiencia. Lavrov lanza una pregunta que hiela la sangre. Cuando devoren a Cuba,
Но сейчас, посмотрите, что происходит. Nicaragua hará lo mismo. Официально заявили, что им никто не указ, они La razón de Estado de Washington указ. es el dominio energético В данном mundial. случае они будут Si Trump logra debilitar a los BRICS, como ha debilitado a la Unión Europea y a Rusia, no habrá muro de contención. у которых El objetivo es la marginación total de cualquier soberanía que no se arrodille ante el dólar y el gas de они esquisto. наши американские Así que, sed sobrios en el Caribe. La pregunta de Sergei Lavrov sobre Nicaragua y Cuba no es azarosa. Es si el imperio logra limpiar Europa y someter a Rusia a una guerra de desgaste, el siguiente paso es purgar su patio trasero. Como dice nuestra reflexión, el león rugiente no solo está en el Donbass o en Hormuz, está buscando a quién devorar en cada región que posea recursos o una postura disidente. La pregunta para nosotros es, ¿estamos preparados para las conclusiones que Belgrado no ha querido sacar? ¿O permitiremos que el neocolonialismo nos dicte el precio a nuestra propia supervivencia? La ilusión del cambio. Lo que les he venido diciendo, ¿no? Republicanos o demócratas, el mismo imperio. Sergei Lavrov acaba de soltar una verdad que muchos en Occidente коллеги, se niegan a aceptar. Y esta es la sexta revelación. Y les digo una cosa, es demoledora. доминирование Para Rusia no importa si en el despacho oval se sienta un republicano o un demócrata. санкций La política de asedio, sanciones y neocolonialismo es una política de Estado coordinada entre Washington y Bruselas con una precisión quirúrgica. Mientras en Europa когда север tiemblan ante la posibilidad de que Trump les exija más dinero, para Moscú la realidad так что es la misma. в Европе отказали в Северной La marginación de sus mercados y el cerco militar. Lavrov nos dice que la administración Trump culmina но результат lo que Biden сейчас empezó. некоторые со словаками бьют No es lo que hemos venido diciendo acá de que hablan geo desde hace 2 años. Es un relevo en la ejecución de un plan maestro. Suena a 2009, ¿no? Brookings Institution, por ejemplo, ¿no? El show de la política interna estadounidense es para el consumo doméstico. Para el resto del mundo, el resultado es el mismo: dominio o destrucción. Así que sobrios ante el teatro político. Como nos guía 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. No os dejéis engañar por las promesas de campaña o los discursos de paz de un candidato frente a otro. Lavrov nos advierte que el adversario tiene una sola voluntad de dominio. Si Trump dice que quiere acabar la guerra en 24 horas, es porque quiere sentarse en devorar otros mercados o asfixiar a Irán. La estrategia es única. Solo cambian las tácticas y el tono de voz. Para sobrevivir, Rusia ha entendido que no puede confiar en los círculos electorales de su enemigo, sino en su propia fuerza interna. El engaño de Alaska. ¿Paz o soborno oligárquico? Sin demora, amigos de Keonageo. Lavrov acaba de exponer el juego sucio de la diplomacia estadounidense en Ucrania. сохранить Confirmó que Moscú estaba dispuesta a negociar en Anchorage, Alaska. движительство. Pero ahora Washington está titubeando. ¿Por qué? Porque quieren más. Надо наказать Россию No buscan un acuerdo justo, buscan que Rusia abandone sus objetivos vitales a cambio de una paz turbia. колониальную эпоху, Washington está usando la zanahoria de las perspectivas económicas. заставляя Венгрию El famoso plan Dmitriev de hasta 14 billones de dólares para atentar a la oligarquía rusa. будучи ни разу никем, Como dice Sargrad, в отличие от apelan a la codicia primitiva. 500 лет руководителя Acordaos de esta expresión, codicia primitiva.
Es el mismo método que usaron en 1991 para desmantelar a la Unión Soviética desde dentro. Ofrecer beneficios personales a unos pocos, a un círculo, a cambio de degradar el país hasta convertirlo en una colonia. La historia se repite en farsa, ¿no? Sergei Lavrov nos advierte que el precedente de 1991 está vivo en la mente de los estrategas estadounidenses. Creen que Rusia es una estación de servicio con armas nucleares que se puede comprar si el precio es el correcto. Pero la razón de estado del Kremlin hoy, como podemos ver, es distinta. Es que, amigos, el adversario está buscando a quien devorar y esta vez su arma no es un misil, sino un cheque en blanco, cargado de condiciones que significarían la rendición de los objetivos de la operación militar especial. Lavrov deja claro que las concesiones de áncoras ya no son suficientes. Rusia no va a vender su seguridad futura por unas perspectivas económicas controladas desde Nueva York. ¿Ok? El pago por la paz. Rusia como feudo energético. Amigos, ¿de qué hablan, Geo? Lo que Sergei Lavrov ha dicho en este punto es un terremoto geopolítico. En esta revelación número 8, escuchen bien, Rusia parece haberse resignado a perder sus mercados externos, pero Lavrov admite que están preparados para que los estadounidenses vengan a territorio ruso e implementar proyectos y llevarse lo que necesiten. Apliquemos el pensamiento crítico. Sargrad lo denuncia con una furia legítima. ¿Es este el final de la operación militar especial? Luchar por la soberanía en Ucrania para terminar entregando el subsuelo de la patria a las mismas empresas de Texas que financiaron al enemigo. Washington quiere que el pago por la paz en Ucrania sea el dominio total sobre la economía rusa. Es un escenario donde los oligarcas brindan con champán mientras el pueblo ve cómo su soberanía se diluye en contratos de extracción de extranjeros. Lavrov dice que todavía no ve respeto por parte de Estados Unidos. Pues la pregunta es, ¿por qué siguen sentados a esa mesa si los tratan como nativos a los que se les cambia oro por espejos? Sobrios ante el neoliberalismo de guerra, ¿no? Como nos advierte nuestra reflexión central de 1 de Pedro 5:8, sé sobrios y velad. El adversario no solo ruge con misiles, también ruge con contratos de proyectos mutuamente beneficiosos con cheques en blanco por billones de dólares. La razón de estado del Kremlin está en una encrucijada muy peligrosa. Exigir respeto y una zona de intereses vitales es el objetivo. Pero si el precio es permitir que los estadounidenses devoren la economía interna como pago por detener la guerra, pues habrán caído en la trampa del neocolonialismo que el propio Lavrov denunció minutos antes. Se levantó Rusia de sus rodillas solo para sentarse a negociar a su propio desmantelamiento económico. Esta es la farsa que Sargrad expone. La sombra de 1991 proyectada sobre el 2026. La muerte de la palabra empeñada, ¿no? Tratar con personas de no confianza. Lavrov ha soltado una verdad que debería grabarse en piedra para cada diplomático del mundo. Ningún acuerdo con Estados Unidos es vinculante. El ministro es un realista descarnado. Admite que Estados Unidos es una realidad objetiva con la que hay que relacionarse, pero parte de una premisa brutal. No son personas de confianza. Washington ya no se esconde tras el lenguaje legalista. Le han dicho a Rusia a la cara que los intereses de Estados Unidos prevalecen sobre cualquier acuerdo internacional.
Si un tratado ayer les servía, pero hoy les estorba para devorar un mercado o asfixiar a un rival, simplemente lo ignorarán, lo ignoran. Es la razón de estar llevada al extremo del nihilismo jurídico. Интерес Соединенных Штатов превалирует. ¿Cómo se negocia la paz en Ucrania o en el Golfo con alguien que te dice de antemano que su firma no vale nada si mañana cambia de opinión? Pregunto, pregunto nomás. Así que sed sobrios ante el engaño. El adversario no solo ruge con misiles, ruge con mentiras institucionalizadas. Sergei Lavrov nos dice que la vigilancia hoy significa entender que el interlocutor no tiene honor, solo intereses. Si la fuerza es la verdad, para Washington, entonces la diplomacia rusa ha llegado a la conclusión de que no se puede construir nada sólido sobre la arena movediza de las promesas estadounidenses. La única garantía no es el papel firmado, sino la capacidad de respuesta. La 10ª revelación. El caballo de Troya económico. Sí. Aquí, amigos de ¿Qué hablan Geo?, llegamos al punto de no retorno. Sergei Lavrov cerró recordando a los únicos aliados reales de Rusia: el ejército, la marina, las fuerzas aeroespaciales y los drones. Ну и это A los débiles los golpean, избранные dijo, руководители citando a Putin. своими избирателями. Например, Pero hay una 10ª revelación que Sagrad ha descifrado y que yo diría es aterradora. La trampa de la inversión. Washington quiere venir a Rusia a cooperar en la economía como империи pago por la paz en Ucrania. Y esa es la primera etapa. La segunda es inevitable. Una vez dentro, decidirán que los socios rusos no son aptos y los reemplazarán por los suyos. Es el manual del neocolonialismo. Primero entran con el maletín y luego toman el control de la infraestructura y finalmente desmantelan la nación desde sus cimientos económicos. Es el círculo vicioso, ¿no? Volvemos a 1991. La advertencia yo diría que es clara. Es un puñetazo en el estómago. Rusia se salvó del colapso a principios de siglo. Los viejos oligarcas huyeron, pero fueron reemplazados por funcionarios que desarrollaron el mismo gusto por el dinero fácil y las casas en Occidente. Así que, ¿estamos volviendo al punto de partida? Si la paz en Ucrania es solo una pausa para que estos nuevos intermediarios vendan el país a cambio de que Trump les deje conservar sus cuentas en el extranjero, entonces la operación militar especial habrá sido una tragedia en vano. Como dice la nota, los patriotas ni siquiera los mencionarían. Estamos ante el riesgo de que la victoria militar sea saboteada por la rendición económica. Ahora, un análisis táctico. ¿Por qué ahora? Lo que Sergei Lavrov ha hecho, yo diría, es una limpieza de campo. Al exponer la codicia primitiva y la falta de confianza en Estados Unidos, está enviando 3 mensajes simultáneos. Hacia la quinta columna interna, es un aviso a navegantes. Sergei Lavrov les está diciendo, ¿sabemos quiénes son? ¿Sabemos que quieren vender el país por un departamento en Miami o en París? Y estamos exponiendo su juego ante el pueblo. Es el preludio de una purga o de una marginación definitiva de los sectores liberales que aún sueñan con volver al 2013. Hacia Washington, a Trump. Es una respuesta al gran farol de la tregua de 5 días. Lavrov le dice a Trump, tu truco de vendedor de autos no funciona aquí. Sabemos que tu paz es solo un contrato de saqueo energético. No somos nativos ingenuos. Y, muy importante, hacia la sociedad rusa y los aliados BRICS. Esto es una vacuna.
al decir que Estados Unidos no es de confianza y que solo el ejército y la marina los salvarán. Lavrov está preparando a la opinión pública para una guerra larga o para condiciones de negociaciones extremadamente duras. El plan detrás de las palabras, la purga de las ilusiones. Amigos de que hablan Geo, no se engañen, ¿eh? Sergei Lavrov no se ha levantado hoy con ganas de confesarse, mejor dicho, hace 2 días. En la diplomacia del Kremlin, cada palabra es un misil de precisión. Si Lavrov ha hablado de la codicia de los funcionarios y de la trampa del acuerdo de recursos, es porque hay un plan en marcha. Rusia está cortando los puentes de retirada para su propia élite. Lavrov está quemando las naves. Al denunciar públicamente que Estados Unidos quiere devorar la economía rusa, el Kremlin está haciendo imposible que cualquier burócrata corrupto firme un acuerdo secreto a espaldas del pueblo. Es, yo diría, una maniobra de soberanía absoluta. Lavrov está blindando a Rusia contra su propia debilidad interna. Algo de que hemos hablado de esto muy seguido acá en De que hablan Geo. Por supuesto, siempre recibimos comentarios muy incómodos, pero es una realidad. Rusia tiene un gran alto nivel de corrupción y mucha gente que está enamorada del dinero fácil y de los lujos occidentales. Una lupa táctica. La escuela de la verdad. Como nos guía la primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. La vigilancia que nos pide la escritura hoy se traduce en entender que Lavrov está señalando al león que ruge dentro de sus propias murallas de Moscú. La razón de Estado indica que Rusia ha decidido que la única forma de ganar es dejando de fingir que Occidente es un socio. Lavrov ha puesto la carta sobre la mesa. O Rusia se transforma en una potencia tecnológica liderada por sus propios recursos o se convierte en la colonia que Trump desea. Y les digo una cosa, no es pasividad. Es el silencio antes de la tormenta que limpiará el sistema de aquellos que aún miran hacia el oeste con nostalgia. Así pues, amigos de que hablan Geo, cerramos este lunes 23 de marzo con la advertencia más grave de la temporada. Sergei Lavrov ha sido honesto y esto nos obliga a la vigilancia espiritual y nacional. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese león hoy viste traje de negociador y ofrece billones de dólares para que Rusia baje la guardia. La supervivencia no se decide en el Donbass o en el estrecho de Hormuz, se decide en la voluntad de no volver a caer en las trampas de 1991. Y una vez más, gracias por sostener esta torre de mando. Vuestro apoyo en PayPal, membresías y Buy Me a Coffee es nuestro escudo contra la censura y la desinformación. Rusia solo tiene sus aliados y su propia verdad. Una pregunta para ustedes. ¿Creen que los funcionarios rusos volverán a vender el país como en los 90? ¿O esta vez la OVE, Organización de Vigilancia Especial, los detendrá? Los leo en comentarios. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.